Hola Joaquín, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Ya sabes, yo aquí siempre al pie del cañón. Qué chido, muy bien. Espérame, déjame, te mando los archivos que, para esta sesión, según yo, sí, esta sí, sí. A ver ¿Por si dónde? esta vez sí puedo compartir. Te las mandé por el chat de aquí. Ok, Ah, dice que no puedo. Ok, a ver, déjame, salgo y inicio sesión porque por alguna razón no me está dejando compartir pantalla. Y ahora sí lo voy a necesitar. Pero mientras, si quieres, descarga los archivos ok, y velos abriendo. sale. Sí, el de guerra si quieres. La presentación te la paso porque es la que voy a hacer. Pero, Ok. bueno. Listo, ahora sí debería de poder. Bien. ver. Sí, ya me sale el letrerito de que soy ahora sí el Lost. Vale, entonces, cuestiones rapiditas. Primero, pues esta es nuestra última sesión. Este, vamos a ver una cosita que es como introducción a IRT, que es teoría de respuesta al ítem, y nociones básicas sobre teoría de respuesta al ítem, obviamente, ¿no? Cuestiones que igual en algún momento podrían llegarles a ser útiles, pero que evidentemente por tiempo disponible, por profundidad del tema y demás, pues es solamente una embarrada inicial, como para que más o menos se vaya entendiendo de qué va. El script que te compartí ahorita por acá y que les voy a compartir seguramente por el chat también de multigeneracional, es un script un poco más avanzado, que tiene un modelo IRT que es un poco más avanzado del que voy a exponerles ahorita, como para que se vaya entendiendo. Y al paso les voy a ir explicando las diferencias con el que voy a exponer. El que voy a exponer es el más básico, es probablemente el más conocido de los modelos IRT y es con el que se suele partir como para entender por dónde va la cosa. Entonces, bueno, ¿qué son los modelos IRT de inicio? Los modelos de teoría de respuesta al ítem, por alguna razón me estoy compartiendo, ¿verdad? ¿Puedes ver algo? Sí, pero están los cuadros que tapan la pantalla. O sea, es ¿Qué tal así? mejor, mejor. Ok, ahorita ese se esconde. Nada más hay que darle chancecito. Listo. Ok, entonces los modelos de teoría de respuesta al ítem son, de hecho, una respuesta a la teoría clásica de los tests. Estos modelos, pese a que se hicieron más populares en los últimos años y tiene que ver todo completamente con una cuestión de procesamiento computacional, que actualmente se puede hacer un procesamiento computacional más avanzado y que por eso se empezaron a hacer populares porque fueron más manejables, digamos. Son realmente una respuesta a lo que proponía la teoría clásica de los test. La teoría clásica de los test es la teoría básica desde la cual obtenemos confiabilidad. Tenemos confiabilidad. Las cuatro maneras de obtener la confiabilidad, entre las que están formas paralelas, t-retest, división por mitades y la de consistencia interna, que es básicamente a la que generalmente nos referimos, que es alfa de Cronbach y omega de McDonald. Aunque hay otros, como el límite inferior de confiabilidad, como la lambda de Goodman 6, hay muchos otros índices de consistencia interna, pero pues los más conocidos son esos tres. La teoría clásica de los test es la que conocemos, que se fundamentan estos índices. Entonces, la respuesta, digamos, a las propuestas y a las limitantes de la teoría clásica de los test viene por parte de tres autores principalmente, Gottman, Lord y Rush, que es la propuesta de la teoría de respuesta al ítem, que en realidad, aunque se llama teoría de respuesta al ítem, son teorías de respuesta al ítem. Son muchos modelos teóricos
cobijados bajo un mismo marco de referencia. Ese marco es básicamente la manera en cómo funcionan todas las teorías, porque todas funcionan con la misma lógica. Y como funcionan con la misma lógica, pues, digamos que están debajo del paraguas de teoría de respuesta al ítem, aunque cada teoría difiere en cierta medida de otra. Tienen algunas propiedades adicionales o están un poco más restringidas en algunas cosas. Ahorita vamos a entrar en detalle al respecto de eso. Pero, ¿por qué se requería de una respuesta? Realmente nosotros en la actualidad tenemos tres modelos para obtener estimaciones del error de medición. La teoría clásica de los test es una forma en cómo llegamos a una manera de estimar el error de medición. La confiabilidad, vaya, eso es básicamente la confiabilidad, una forma de estimar el error de medición. La manera en cómo lo hacía la teoría clásica de los test tenía unas limitantes que quizás no son tan evidentes para la mayoría de los que utilizan escalas, pero que en profundidad se vuelven un poco críticas cuando te pones a revisarlas poco a poco. Número uno, todos los indicadores que la teoría de respuesta, digo, de la teoría clásica de los test, todos los indicadores que tú obtienes con el alfa de Cronbach o con el omega de McDonald, suponen una dependencia a la muestra. Es decir, la estimación de confiabilidad que tú haces con omega, con alfa, con de formas paralelas, con TRTs y todo esto, depende de la muestra en donde estás trabajando. Ergo, si tú cambias de muestra, el estimador, la estimación, perdón, cambia también. Entonces, esa es una primer limitante, ¿no? Que todo el tiempo estemos dependientes de la muestra, que mi estimación no sea una estimación invariante de la muestra, sino más bien que sea una estimación muy, muy, muy ligada al tipo de muestra que yo tengo. Y por lo mismo está ligada también al error de muestra. ¿De acuerdo? Ahorita sí está más grande el cuadrito aquí negrito, pero no te preocupes, ahorita lo vamos a checar. Entonces, esa es la primera limitante. Segunda limitante. En la teoría clásica de los test y específicamente con la consistencia interna, lo que se supone es que todas las personas y todos los ítems tienen el mismo error de medición. ¿Por qué? Porque tú obtienes un solo índice de confiabilidad. O sea, al obtener un solo índice de confiabilidad por factor, lo que tú estás diciendo es que todos los ítems de ese factor tienen el mismo nivel de error de medición, fallan exactamente en la misma proporción y que todas las personas también tienen la misma probabilidad de cometer o de tener una influencia sobre el error de medición en esos ítems en la misma proporción. Esto es invarianza de los parámetros, que realmente no está variando el parámetro ni en los ítems ni en las personas. Entonces, esto es poco realista porque cada persona puede reaccionar de manera diferente a cada ítem. Y cada ítem, como contiene diferente información, en teoría también tiene una distinta proporción de error de medición. Sin embargo, en la teoría clásica de los test, esto no se hace, que no se considera. Entonces, tú tomas un índice y ese índice es el mismo, el de confiabilidad, para todos los ítems de un mismo factor. Entonces, eso es un problema, ¿ok? Porque realmente no fallamos así, variamos en nuestra proporción de error. Y la tercera cosa es que los ítems son tratados como continuos, casi siempre. Ya en la actualidad, ya existen procedimientos para tratarlos como ordinales, lo que vimos con Hugging, que es el tratamiento con correlaciones policóticas. Pero en 1950 se trataban todos como continuos, porque pues, no había forma de proceder de manera diferente, no se había adaptado. Entonces, acordémonos que la teoría clásica de los test surge en 1954 con el artículo seminal de Cronbach y Mel sobre la aproximación a la validez de constructo, que es donde se propone el modelito, la ecuación básica de la teoría clásica de los test para obtener la confiabilidad. 2 años después, aproximadamente, Cronbach saca un artículo diciendo, oigan, no se manchen, no lo utilizan hacia la ligera, y si tiene estas limitantes. Y el mismo Cronbach es quien pone las limitantes muy evidentes que tiene ese modelo. Producto de eso, incluso Cronbach dice, bueno, en la teoría clásica de los test, casi siempre, sobre todo en consistencia interna, el error que estás recogiendo proviene únicamente de los ítems, pero el error de medición puede provenir de las personas y del contexto también. Y ese error no se está evaluando. ¿Por qué solamente proviene de los ítems en consistencia interna? Porque lo que tú estás comparando en consistencia interna son los ítems consigo mismos.
Cuando tú calculas un alfa, lo que calculas es básicamente la correlación que existe o la covariación que existe entre los ítems que pertenecen a un factor y qué tanto está variando las respuestas de esos ítems. Y con eso obtienes una consistencia interna, por eso se le llama así. Entonces, no estás variando ni las personas que están respondiendo a esos ítems, porque lo haces a partir de una sola aplicación, ni varías tampoco el contexto en donde se están aplicando esos ítems, porque lo haces de una sola aplicación. Entonces, solamente tienes un contexto y tienes unas personas, y lo que estás cambiando sí son la muestra de indicadores, es decir, ítems. El error de medición que recoges con consistencia interna es de los ítems. No refleja ni variaciones entre personas, tipos de muestras, ni refleja variaciones en los contextos en donde puedes aplicar, que puede también conllevar error de medición. Entonces, producto de eso, Cronbach propone una extensión al modelo de la teoría clásica en donde se puedan evaluar también el error de medición que proviene de la variación entre las personas, es decir, tipos de muestras que pueden responder a ese cuestionario, y el error que puede venir del contexto de aplicación, escenarios en donde lo puedes aplicar, un salón, afuera en la calle, en tu casa, etc. Ese modelo se llama modelo de la teoría de la generalizabilidad o teoría G de Cronbach. Y ese modelo se utiliza poco, pero existe, y es una propuesta de Cronbach para extender la proveniencia del error de medición. Sin embargo, seguían con los mismos detalles en los otros aspectos. Entonces, estos fulanitos vienen y proponen la teoría de respuesta al ítem en función de poder responder, vaya, a estas limitantes de la teoría de respuesta, de la teoría clásica de los test. ¿Cómo responden a eso? Ese es el detalle de esto. Hay muchos modelos, pero uno de los más básicos es el modelo de Rush. ¿Ok? Como te dije, todos los modelos TRI funcionan con la misma base de estimación. Lo que hacen los modelos TRI es estimar la probabilidad de que tú respondas de cierta manera. ¿Ok? Todos los modelos TRI hacen lo mismo, estimar la probabilidad de que tú respondas de una manera en particular. ¿De qué manera en particular? Eso es lo que hace variar qué modelo de TRI escoges. ¿Ok? Los modelos más básicos, los que se propusieron al principio, eran modelos para escalas unidimensionales de dos opciones de respuesta. ¿Sí o no? Acierto o desacierto. ¿Verdadero o falso? ¿Por qué? Porque los modelos TRI tomaron como base el trabajo en educativa, específicamente en educación, en la formulación de test, de exámenes. Vaya, eso es. Y el examen tiene dos respuestas, ¿cierto o falso? A correcto o incorrecto. Y punto. ¿Cómo hacen los modelos TRI para poder estimar la probabilidad de respuesta? Ah, bueno, lo que hacen es estimar parámetros, ¿ok? Y en todos los modelos TRI, al menos, siempre vas a tener dos parámetros. Uno para las personas, uno que se calcula para las personas y uno que se calcula para el ítem, ¿ok? Entonces tienes parámetros independientes para personas y ítems. A diferencia de la teoría clásica de los test, en donde tienes un puntaje que conjunta el desempeño de las personas y la prueba, acá vas a tener dos estimaciones. Una estimación para las personas, para un rasgo de las personas, y una estimación para el ítem. ¿Ok? Por cada modelo TRI hay una manera específica de combinar estas diferentes propiedades para poder generar ecuaciones que respondan a estas cosas. Entonces vamos al modelo de Rush. El modelo de Rush es uno de los modelos más básicos. Tiene dos parámetros, uno para las personas, uno para los ítems, y estima la probabilidad de responder correctamente a un ítem en un examen. O sea, responder en la opción 1 en lugar de responder en la opción 0. ¿Ok? Entonces, el modelo de Rush es un modelo dicotómico con dos opciones de respuesta. ¿Ok? Para eso sirve, para escalas que tienen dos opciones de respuesta y son unidimensionales. En el caso de las familias de TRI se le llaman estos modelos dicotómicos. Existen modelos para más opciones de respuesta. Son modelos para eh, ítems politómicos, es decir, con más de dos opciones de respuesta. Ahí entran los modelos Likert, por ejemplo, ¿no? Pero ahorita vámonos primero a explicar lo sencillo de lo dicotómico. Vamos a plantear este escenario. Imagina que tú tienes un examen de 10 preguntas de gramática.
Cada pregunta solamente tiene dos opciones posibles de respuestas, correcto o incorrecto, a los planteamientos que se hacen. Ok, escribiste algo, ¿no? Patricia. Hola, hola, Pati, perdón. Entonces, en un modelo TRI, lo que va a estimar el modelo de Rash es la probabilidad de que una persona, cualquier persona a este examen, responda correctamente a cada una de esas 10 preguntas. ¿Ok? O sea, pueda responder en correcto. Supongamos que mi respuesta incorrecta es 0, mi respuesta correcta es 1. Entonces yo voy a estimar por cada ítem la probabilidad de que cualquier persona, cada persona que lo responda, pueda obtener una respuesta de 1, de correcto. ¿Y cómo voy a hacer eso? Lo voy a hacer a partir de una ecuación. ¿Ok? El modelo de Rash es básicamente esta ecuación que está aquí. ¿De acuerdo? Esta que está aquí puesta. Ay, se me quitó el del brillito. Ok, voy a mover esto para acá. Ahí está. Esta que está puesta aquí, esta es el modelo de Rash. Vamos a explicarlo poco a poco. De inicio, primer simbolito PR es probabilidad. ¿Ok? Lo que está entre paréntesis es lo que explica esa probabilidad. La probabilidad de que se responda en sí, o sea, yes, o sea, 1. Y es la respuesta. 1 es el tipo de respuesta. 1 es probabilidad de responder correctamente. ¿De qué depende? De una estimación en P, que es las personas, y una estimación en I, que son los ítems. Es decir, la probabilidad de responder 1 a cualquier ítem respondido por una persona está dada o es condicional, eso es lo que dice esta línea acá, condicional, a el valor del parámetro de la persona, que en este caso es una letra griega que se llama teta, y al parámetro del ítem, que en este caso es la letra griega beta. Esto es igual a esta ecuación. ¿Qué es esta ecuación? Logaritmo natural E, que aquí les pongo lo que vale el logaritmo natural E, 2.7182, que es una forma simplemente de transformar un número a que tenga un valor en un logaritmo natural, un valor estándar, exponente teta menos beta sobre lo que sería el complemento. 1 más exactamente el mismo o la misma situación. Teta P menos beta I. Esto parece muy confuso, pero en realidad es muy sencillo. ¿Ok? El chiste del modelo de Rash es calcular este valor teta y este valor beta, porque son los que no sabemos. Y una vez que los calculamos, esa ecuación se va a poder resolver. Que básicamente lo que haces es sustituir, poner ahí los numeritos y resolverlo. Es lo único que estás haciendo. Pero entonces, algo que nos dice la ecuación de inicio es que este valor de esta ecuación que está aquí grandota va a variar dependiendo de qué, de cada persona y de cada ítem, porque cada cálculo de teta es personal. Yo, Donatiu, tengo un valor de teta diferente al que tiene Joaquín, al que va a tener Patsy. Y cada ítem al que yo me enfrente va a tener una estimación de beta diferente también. El ítem 1 va a tener una beta, el ítem 2 va a tener otra beta, el ítem 3 va a tener otra beta. Lo que quiere decir que ya no es cómo yo respondo al cuestionario y la confiabilidad del cuestionario y cómo es que toda una población responde a un cuestionario, sino es cómo Joaquín en particular responde al ítem 1, al ítem 2, al ítem 3, al ítem 4, y luego cómo Tona en particular responde al ítem 1, al ítem 2, al ítem 3, al ítem 4. Es decir, cada interacción posible tiene un resultado diferente. Y como tiene un resultado diferente, las estimaciones son personales. Y aquí es donde les dejo. Teta es el parámetro para la persona, que en psicología lo vamos a conocer como el nivel de rasgo latente. ¿Cuánto del rasgo que yo estoy evaluando tiene esa persona? Que es independiente de la estimación de el parámetro del ítem. Es decir, cuánto tú sabes, en este caso, acuérdense que estamos hablando de un examen de gramática. Entonces, teta
es cuánto tú sabes de gramática. Básicamente es eso. Y como sabemos aquí y en China, lo que tú sabes de gramática es independiente al examen que te pongan enfrente. O sea, no importa el examen, es tu nivel de conocimiento de gramática y punto. ¿Ok? Esa es la estimación de zeta, esa es la estimación de las personas. ¿Cuánto de lo que estamos preguntando tiene esa persona? En este caso es gramática. Pero yo también podría preguntar por depresión. Y teta sería exactamente lo mismo. El nivel de depresión que tiene la persona. Es decir, siempre va a ser el nivel de rasgo que la persona tiene. Y beta, en este caso, es el nivel de dificultad del ítem. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso de el nivel de dificultad? ¿Cuánto de teta le pide ese ítem a esa persona para poder responderse en sí? Es decir, para poder decir una respuesta 1. Entonces, imaginemos esto. Imaginemos que mi nivel de teta yo lo establezco de 0 a 10. ¿Ok? Entonces, yo tengo, Tonatiu tiene en gramática un nivel de teta de 7. Joaquín, ¿cuánto crees que sea tu nivel de gramática? Si el conocimiento en gramática va del 0 al 10, ¿cuánto es tu conocimiento en gramática? Si el tuyo es de 7, el mío será de 5. Ok. Patsy, ¿de cuánto crees que es el tuyo? Como de 5 también. Vale. Entonces, estos son nuestros niveles del rasgo latente, nuestros niveles de teta. ¿Ok? 5, 5 y 7. Y yo tengo un ítem que tiene un nivel de dificultad de 6. Entonces, si el nivel de dificultad de ese ítem es de 6, ¿quién de nosotros tres lo puede responder en 1? O sea, correctamente. Tú, Solo yo. Y ustedes lo responderían incorrecto. ¿Ok? Esa estimación la voy a tener por cada uno de los ítems que yo tenga en un modelo de rey. Entonces, yo puedo tomar a una persona con su estimación de rasgo latente y cotejar el nivel de rasgo latente de esa persona versus cada ítem y saber qué probabilidades tiene de responder ese ítem correctamente. Ahora, esto es en un examen, pero trasladémoslo a un pensamiento psicológico. Imaginemos que en lugar de un examen yo tengo una prueba de depresión, como yo les dije, el PHQ. Y ese PHQ, imagínense que no se responde del 1 al 5, sino que se responde en sí y en no. Si lo hago, no lo hago. Si hago este comportamiento, no hago este comportamiento. El no es 0, el sí es 1. Y imaginemos que estos niveles que dijimos no son niveles de gramática, sino son niveles de depresión. Y hay una pregunta que tiene un nivel de dificultad de 6 para poderse responder en sí lo hago, que por ejemplo es lloro 4 veces a la semana. Esa pregunta, ese ítem, tiene un nivel de dificultad de 6. Es decir, me va a demandar 6 de rasgo latente para responderlo en sí. Si lloro 4 veces a la semana. Y yo tengo 7 en depresión y ustedes tienen 5 en depresión. Lo que quiere decir que con su nivel de depresión actual, ese ítem no lo van a responder en sí lloro 4 veces a la semana. Lo van a responder en no, mientras que yo lo voy a responder en sí. La teoría de respuesta al ítem lo que les proporciona es saber, independientemente y sin varianza, es decir, sin que varíe el tipo de ítems que yo te presento o el tipo de personas que responden a esos ítems, estas estimaciones, porque estas estimaciones son invariantes a la muestra. Lo que quiere decir que su nivel de rasgo latente, el nivel de depresión que yo estime aquí, el nivel de gramática que yo estime a partir de este modelo, no va a depender del tipo de ítems que le presente. Podría presentar 600 ítems diferentes y a todos el nivel de estimación de rasgo latente va a ser el mismo. Ustedes tienen 5 de gramática o 5 de depresión. Pero también el nivel de dificultad de los ítems es invariante a la muestra. Lo que quiere decir que una vez que yo estime el nivel de dificultad del ítem, esto va a ser independiente a que si lo respondo yo, lo responde Joaquín, lo que responde Patsy, o lo responde fulanito de tal que ni siquiera respondió a esta escala. Ese es el nivel de dificultad de ese ítem. Sin importar la muestra, este ítem tiene un nivel de dificultad de 6.
Esto hace que los modelos TRI sean muchísimo más potentes que los modelos de teoría clásica de los test, porque te permite estimar en principio dos cosas independientes: nivel de rasgo de las personas y nivel de dificultad del ítem, que no son mutuamente dependientes. Es decir, no depende el nivel de dificultad del tipo de personas que lo respondan, ni tampoco el nivel de rasgo latente depende del tipo de ítems que le presente a la persona. Entonces, eso es la primera proporción. La segunda, sus probabilidades no son absolutas. Lo que yo puedo hacer una vez que yo calculo esto, lo que me proporciona el modelo, la capacidad es calcular una cosa que se llama curva característica del ítem. Esto va a depender del modelo. En este caso, en el modelo de Rash, es así. Lo que modela, ¿qué? Es la probabilidad de responder al ítem en sí, es decir, en uno, en función del nivel de rasgo latente que tenga la persona. Entonces yo tengo aquí un corte de beta 1 en punto 50, aquí, en donde ¿qué es? Más probabilidad de responderlo en sí que de responderlo en no. Entonces yo de las personas que estén entre 0 y este nivel de beta del ítem, tienen una menor probabilidad de responderlo en sí, en correctamente. Y de beta 1 o beta i hacia el infinito en teta, tienen una mayor probabilidad de responderlo en sí. ¿Ok? Pero esto no es absoluto. Quiere decir que una persona con un nivel de rasgo inferior al nivel de dificultad del ítem, aún tiene una probabilidad de responder al ítem en sí. Aún tiene una probabilidad de responder al ítem correctamente. ¿Cuánto? Pues aquí va a depender del nivel de probabilidad de acá, probablemente 40%. ¿De qué depende? De muchas otras cosas que no tienen que ver con el ítem. Suerte, tiempo, contexto, etc., etc., etc. El modelo de Rush entiende que no siempre respondes al ítem en correcto o en sí porque tengas presente el rasgo, porque esté ahí al máximo nivel, sino porque es una función de probabilidad. A veces respondes en sí, incluso si tu nivel de rasgo está por debajo de lo que demanda el ítem. ¿De qué va a depender? De muchas otras condiciones. ¿Ok? Por eso te da un nivel de rasgo independiente al nivel de dificultad. En teoría, los ítems que mejor estiman la probabilidad de el rasgo latente de la persona son ítems con el mismo nivel de dificultad que tu rasgo latente. Esto es difícil de entender, pero voy a soltar la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué los ítems con el mismo nivel de dificultad que tu rasgo son los mejores para estimar cuánto realmente de tu rasgo tienes? ¿Será que están, o sea, se calibra en lo que tú sabes y lo que Exacto, te están preguntando? O sea, él, exacto. Si yo pregunto un ítem mucho más difícil, es injusto y yo no voy a calcular correctamente tu nivel de rasgo, porque como es mucho más difícil, siempre me los vas a responder en no o en incorrecto. Entonces, ¿cómo voy a saber tu nivel de rasgo si nunca sé cuándo respondes correcta e incorrectamente? Si yo te pongo ítems demasiado fáciles, siempre me vas a responder en sí. Entonces, no voy a saber realmente cuánto sabes. Si yo pongo un examen demasiado fácil para ustedes, su nivel de rasgo es tan elevado que yo no voy a saber si realmente saben, porque les estoy preguntando cosas muy fáciles. Si les pregunto cosas muy difíciles, no voy a saber cuánto realmente saben, porque les estoy preguntando cosas tan difíciles que siempre van a fallar. Entonces, los ítems más adecuados para un examen son los que están alojados justamente alrededor del nivel de dificultad promedio, del nivel de rasgo promedio de las personas. Entonces, un examen hecho adecuadamente tiene que ser un examen que contenga, en su mayoría, preguntas al mismo nivel de dificultad que tienen el promedio de las personas en un salón. Algunas preguntas más difíciles y algunas preguntas más fáciles, de manera que tú puedas estimar correctamente todos los niveles de rasgo latente que tienen las personas. En una escala psicométrica ocurre exactamente igual. Una buena escala psicométrica tiene que estar construida con niveles de dificultad promedio para el promedio del rasgo latente de la población. Es decir,
si sabemos que en la población el nivel de depresión promedio es leve, entonces tus ítems, la mayoría de tus ítems en un instrumento, deben de ir calculados a ese leve. Tienen que poderse responder a ese nivel de dificultad leve. Unos poquitos a un nivel de dificultad nulo y unos poquitos a un nivel de dificultad medio y severo. De manera que la mayoría de la población que va a responder a a tu reactivo, a tu ítem o a tu escala en general, puedan ser evaluados y puedan ser calculados correctamente en su nivel de rasgo latente en función de la respuesta a todos los ítems. Pero para eso, ¿qué necesitas? Estimaciones en TRI. Primero necesitas saber qué tan difícil es cada pinche ítem, porque si no, ¿cómo vas a saber qué ítems vas a poner? Entonces, el nivel de rasgo, perdón, el modelo de teoría de respuesta al ítem de Rash es uno de los modelos más sencillos porque solamente les calcula esas dos cosas. Nivel de dificultad y nivel de rasgo de la persona. Tiene que haber suficiente muestra para que tú puedas calcular el nivel de dificultad del ítem adecuadamente. Y esa es la principal limitación de un modelo TRI. Que si tú tienes una muestra necesaria para un modelo TCT, como se los dijo Geomi, de 200 personas, un modelo TRI requiere al menos 800 personas para poderse calcular. ¿Por qué? Porque tú estás calculando parámetros invariantes, ¿ok? Eso quiere decir que necesitas suficiente variación entre las personas para poder calcular algo que no varíe después, independientemente de la persona que lo responda. Entonces, requieres al menos 800 personas para una estimación adecuada. Afortunadamente, el refinamiento psicométrico y el refinamiento de los cálculos que se han tenido y el impulso por inteligencia artificial o por estimaciones bayesianas ha permitido reducir el tamaño de la muestra del modelo TRI. Sin embargo, aún así, los modelos más sencillos requieren de al menos 400 personas para funcionar. Entonces, estamos hablando de muestras un poquito más grandes de las que se solicitan para teoría clásica de los test. Pero tomando en cuenta que este es un modelo mucho más poderoso. ¿Por qué? Porque esta curva de aquí, la van a tener para cada uno de los ítems. Y van a tener también algo que es mucho más importante, que es lo siguiente. Una cosa que se llama curva o función de información. ¿Qué es la función o curva de información? Llegamos a esto a partir, la estimación de los parámetros se hace a partir de un viejo conocido que nosotros tenemos, que es un procedimiento por máxima verosimilitud. En TRI se utilizan tres procedimientos de máxima verosimilitud. Máxima verosimilitud conjunta, máxima verosimilitud marginal y máxima verosimilitud conjoined, algo así. Sí. En inglés no me acuerdo cómo traducirlo. El chiste es que estos tres procedimientos de máxima verosimilitud lo que hacen es estimar mediante repeticiones cuáles son los parámetros de dificultad y el parámetro de rasgo latente más probables en las personas según la evidencia que tenemos disponible. Y en este caso, Rash es muy poderoso, el modelo de Rash es muy poderoso, porque lo único que requiere para poder estimar adecuadamente tu nivel de rasgo latente y el nivel de dificultad del ítem es que las respuestas a los ítems, nada más. No requiere otra cosa más que respuestas a los ítems. Respuestas en 0 y en 1. Únicamente es eso. ¿Ok? Entonces Rash es muy poderoso porque no requiere de otras cosas. No hay otros supuestos, no hay otras cosas que cumplir, nada más es eso. Y después con esas dos cosas, con beta y con teta, nivel de rasgo latente, nivel de dificultad del ítem, estimas lo que se llama función de información. ¿Qué es la función de información? Es el equivalente a la confiabilidad en los modelos de la teoría clásica. La función de información les dice cuánta información del rasgo latente obtienen con ese ítem de las personas. Entonces, imagínense esto, tener la capacidad para saber cuánto de lo que ustedes quieran preguntar, personalidad, depresión, ansiedad, nivel de rasgo suicida, estrés, lo que ustedes gusten, pueden saber con cada uno de los ítems que ustedes aplican. Con ese nivel de sensibilidad, ustedes pueden retirar un ítem que les aporte poquita información y pueden dejar los ítems que les aporten la mayor cantidad de información sobre el rasgo. Lo que hace la estimación de un rasgo, de un constructo, muchísimo más eficiente. ¿Ok? Lo que vamos a ver en el ejemplo en R es un análisis de estos que yo le hice a la escala
de depresión de Beck, la escala de depresión de Beck 2, la que se utiliza actualmente. Yo le hice un análisis de este tipo a esa escala y encontré que ítems no aportan nada, que ítems se siguen aplicando a población general y no están aportando realmente información sobre depresión. Pero como no se analizan con TRI, lo que hacen es pues, aplicar la escala completa. Como sale con una carga factorial, que no es lo mismo el nivel de información que aporta el ítem a la carga factorial, tú conservas el ítem. Pero ojo, un ítem puede tener una carga factorial elevada y no aportar absolutamente nada de información de depresión al fenómeno. Porque carga factorial, acuérdense, es cuánto el ítem pertenece a un factor, no cuánto el ítem te está diciendo de depresión, sino cuánto el ítem forma grupo. Entonces, esto es algo que un modelo de teoría clásica jamás te puede decir. Y esto es quizás probablemente el aporte más importante que tienen los modelos TRI a la medición en comportamiento, que es tener la sensibilidad de saber cuánto cada uno de los indicadores que estás poniendo te está aportando de información realmente para medir algo. Lo que puede hacer es reducir tus escalas al mínimo de manera que tengas la mayor cantidad de información posible en la menor cantidad posible de ítems. Y eso es muy poderoso. ¿Ok? Eso es verdaderamente muy, muy importante. Adecuaciones que se han hecho con teoría de respuesta al ítem que han sido muy funcionales en la actualidad. Actualmente hay unas cosas que se llaman test adaptativos automatizados. Sobre todo esto es más en educativo. ¿Qué es esto? Yo tengo un pool de ítems muy grande, 200 ítems que evalúan tu conocimiento sobre historia, vamos a llamarlo. Y esos ítems están calibrados mediante esto. Tengo ítems que solamente aportan la mayor cantidad de información. Entonces, lo que hacen los test automatizados es mostrarte un ítem con un nivel de dificultad medio, que es el primero que tú vas a ver en la pantalla, que evalúa conocimientos de historia general. Y en función de cómo tú respondas a ese ítem, si respondes correcto o incorrecto, lo que hace la computadora es presentarte un ítem al nivel de dificultad que tú respondiste el primero. Si tú fallaste, te muestra un ítem automáticamente ligeramente menos difícil del que tú te mostró inicialmente. De manera que en 10 ítems más o menos, estima tu nivel de rasgo, es decir, estima tu conocimiento en historia de manera súper precisa. En lugar de tener que presentarte un examen de 40 preguntas de historia, esas cosas te presentan 10 ítems. De historia, 5 ítems de matemáticas, 5 ítems de español, y ya saben cuánto sabes de matemáticas, cuánto sabes de historia, cuánto sabes de español. En un examen de media hora puedes saber prácticamente todo lo que la persona sabe en conocimiento general. Entonces, estos se aplican ya en Estados Unidos, obviamente, y son muy, muy, muy buenos para estimar el nivel de conocimiento de las personas. Y estos test computarizados, automatizados, también se aplican en algunas empresas privadas para evaluar, por ejemplo, personalidad, por ejemplo, aptitudes, por ejemplo, actitudes frente al trabajo, y están muy bien calibrados y son muy funcionales. Por supuesto, pues requieres muchos recursos para hacerlo, pero esa es una de las adaptaciones, obviamente, que se tiene, ¿no? En otros países se han utilizado, o en este país, de hecho yo lo he utilizado para calibrar escalas clínicas, de manera que tú presentes los ítems únicamente necesarios para estimar el nivel de rasgo, nivel de depresión, ansiedad, estrés postraumático, trauma en infancia, lo que sea, de manera mucho más efectiva y más breve y más precisa. ¿Ok? Eso es lo que se saca. Insisto, RASH es lo más sencillo. Dentro de los modelos unidimensionales dicotómicos para dos opciones de respuesta, existen otros dos que son un poco más complejos, que es el modelo de dos parámetros logísticos y el modelo de tres parámetros logísticos. ¿Esos qué son? Lo que les permiten es evaluar una cosa, el de dos parámetros les evalúa una cosa adicional a la dificultad. Es decir, les evalúa nivel de rasgo de la persona, nivel de dificultad del ítem y una cosa que se llama nivel de discriminación. Es decir, qué tan capaz es el ítem de discriminar adecuadamente entre personas con un alto nivel de rasgo con personas con un bajo nivel de rasgo. Como se imaginarán, el modelo de dos parámetros logísticos de Berman lo que permite es poder saber qué tan bueno es el ítem para hacer tamizaje, para poder diferenciar entre los que tienen un problema de los que no lo tienen. Entonces es muy bueno ese para escalas de tamizaje, para escalas clínicas.
Y el modelo de 3 parámetros logísticos lo que hace es, además de esas 3 cosas, de estas 2 cosas, dificultad y discriminación, les da un parámetro de adivinación. Es decir, qué tan probable es que la persona responda al ítem en correcto, incluso si cierra los ojos y adivina. Este modelo es el que se utiliza para calibrar los exámenes que se utilizan a nivel internacional para evaluar, por ejemplo, el examen PISA, para evaluar el que les preguntaba Geoni. Ese ítem, ese examen tiene ítems calibrados incluso para saber qué tan probable es que las personas respondan a ese ítem por azar y que lo acierten por azar. Eso se hace con el modelo de 3 parámetros logísticos de Verne, que es saber el nivel de adivinación. Qué tan probable es que una persona responda al ítem correctamente cerrando los ojos, incluso sin saber nada, incluso si su nivel de rasgo latente es 0, que nosotros lo sabemos de manera estándar, generalmente. Cuando tú presentas una opción de respuesta, un ítem de 4 opciones de respuesta, ¿cuál es el nivel, cuál es la probabilidad de que responda correctamente ese ítem, incluso si cierro los ojos y no sé nada? 4 opciones de respuesta, mi 100% es 25%. Tengo 25% de probabilidad de responderlo correctamente, pero eso no es cierto. Eso es si cada opción de respuesta fuera igualmente atractiva. Pero sabemos que en una opción, en un examen de 4 opciones de respuesta, siempre hay una que es completamente inverosímil. Entonces, realmente mi probabilidad de responder adecuadamente a ese ítem, incluso cerrando los ojos, es del 33%, porque son 3. Yo sé una que es completamente inverosímil, que ni siquiera tiene que ver con el tema. Casi siempre eso pasa. Y tengo otras 3, entre las cuales una de ellas puede ser, pero es probable que no y es menos atractiva. Entonces, realmente mi probabilidad de responderlo es del 50%, porque siempre hay 2 opciones en donde estás, bueno, es que sé que no es B, sé que no es C, pero puede estar entre B y D, o entre A y D. Y ese puede ser que esté entre este y este 50%. Entonces, lo que hace el modelo de 3 parámetros logísticos es estimar adecuadamente cuál es la probabilidad de respuesta de cada una de las opciones de respuesta que pones y asimismo estimar con eso la probabilidad de responderlo por azar correctamente. Y esos son solamente 3 modelos. Entonces, modelos dicotómicos de respuesta al ítem, está el modelo de Gottman, está el modelo de Rush, está el modelo de 2 parámetros, de 3 parámetros, de 1 parámetro, están los modelos de Muraki, están muchos, muchos, muchos modelos. Insisto, esto es modelos dicotómicos. Modelos politómicos. Estos se basan en estos primeros, pero son para opciones de respuesta de 3 en adelante, como los modelos Likert. Y esos ya no solamente te estiman probabilidad de responderlo correctamente, porque ahí no hay correcto o incorrecto, sino que depende del modelo el tipo de respuesta que tú vas a evaluar. Y ahí es donde nos pasamos a nuestro ejemplo en R. Yo les compartí en el chat, Pat, si no lo tienes tú seguramente, pero ahorita lo voy a poner en el de generaciones. El ejemplo, para que tú lo puedas tener, lo puedes bajar en el futuro. Ahorita quizás nada más sigan la pantalla, entonces no se preocupen. Déjenme lo pongo en el ejemplo. Y voy a compartir el script específico. Ahí está, ya lo compartí. Entonces, vámonos al script. Yo acá, como saben, bueno, ¿conocen la escala de presión de Beck 2? Yo no. Vale, la escala de presión de Beck 2 es una escala muy popular de depresión, probablemente es la más popular del mundo. Y evalúa pues depresión, vaya, ¿ok? Síntomas depresivos en realidad. Se supone que la escala funciona para poderte hacer 4 niveles de depresión: leve, medio, moderado y severo. Y te permite clasificar a las personas en función de ese nivel, ¿ok? Es una escala de 21 ítems que tiene 4 opciones de respuesta que van desde nada hasta mucho o muy frecuentemente. Entonces, es una escala que en teoría, muy en teoría, tiene 2 dimensiones. ¿Por qué digo en teoría? Porque hay un debate sobre cuántas dimensiones tiene. Algunos dicen que 1, que es nivel de severidad. Otros dicen que son 2, afectivo, cognitivo afectivo y somato vegetativo, que es la de síntomas físicos, síntomas cognitivos afectivos,
Hay otros que incluso dicen que tiene tres factores, entonces hay un debate sobre la cantidad de factores que tiene. ¿Ok? Pero a partir de esto, bueno, yo hice un análisis y tomé una base que tenemos acá en el trabajo, ¿no? Que es de nada más y nada menos 109.770 casos. Entonces yo en términos de muestra no tenía ningún problema, que son muchísimas personas que respondieron a esta escala. Pero ojo, pues como son datos epidemiológicos, como son datos de gente de acá, pues hay que observar los datos. Y como saben, siempre es una buena costumbre el observar los datos. El view ya saben que les va a dar la base de datos. Glimpsy les da todo lo que es las variables, pero Summary les permite observar los datos como tal. Y aquí nos empezamos a dar cuenta que había cosas que de pronto no tenían sentido. Por ejemplo, que había personas con menos 70 años de edad o que había personas con 221 años de edad. Que existían ítems con opciones de respuesta que a veces no tenían sentido y demás. Entonces dijimos, bueno, se tiene que limpiar la base. Y lo primero que hice fue seleccionar las variables que yo quería y quitar las que no quería. No quería el folio, no quería el resultado final, que el resultado final es el semáforo que les arrojaba en el cuestionario, les arrojaba un semáforo verde, amarillo, naranja o rojo. Entonces yo no quería ese semáforo, no me era útil. Si pertenecía a una población indígena o no. ¿Por qué no me era útil eso? Porque la proporción de indígenas era muy chiquita. Tenía 200 personas de 109.000. Entonces pues, no era algo que fuera relevante. La fecha de captura y lo mismo pasaba con LGBTIQ+. Las personas LGBTIQ+ en esta muestra eran 500, de 109.000 casos eran demasiados. Entonces, no necesitaba eso, necesitaba únicamente que me filtrara por hombres y mujeres, obviamente mayores de edad, porque no me quería meter en un problema ético de estar evaluando, porque esto sí se evaluaba en menores de edad, y personas menores a 90 años también estaban consideradas, ¿no? Entonces, todo esto lo filtré e hice una selección de ítems, edad y sexo, nada más que está puesta acá, ¿no? Ítems, edad y sexo. Ahora, ¿qué quería? Quería el total del puntaje de depresión. Entonces corrí este script para poder generar el total, que no es mayor tema. Y después quería que a partir del total, según la clasificación de Beck para México, me diera los niveles de depresión. ¿Ok? Entonces eso es lo que hice de este lado. Esto no es como básicamente nada, no hay mucho más que decir, sino aquí está la proporción de casos que teníamos en la muestra. ¿Ok? Esa muestra ya filtrada, acuérdense, miren, de 109.000 casos que yo tenía, la muestra filtrada entre 18 y 90 años, con todos estos filtros que puse, era de 58.456. Aún así sigue siendo una exageración y una barbaridad de muestras. Siguen siendo muchísimos. Entonces yo dije, con esta cantidad de muestra puedo hacer lo que yo quiero. Literalmente lo que yo quiero. Entonces voy a correr un modelo TRI robusto. ¿Por qué? Porque me lo permite la muestra. Primero, lo que tengo que ver es, esto es cómo está el nivel de depresión en pacientes en centros de integración juvenil. Que si lo notan, pues está preocupante porque la gran mayoría está ya sea en severo o en moderado. Realmente en población general se invierte un poco la cosa. La mayoría está en medio bajo y muy pocos están en severo y moderado y aquí está al revés. Entonces, de inicio, esta va a ser un análisis para población clínica, ¿de acuerdo? Porque esta es una población específica. Eso sí, no importa el tipo de población clínica, mis parámetros se van a mantener fijos. Aún así, es población clínica, lo que quiere decir que para población general, esto no es necesariamente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo ajusté? El modelo inicial exploratorio es un modelo que se llama modelo de respuesta graduada. Es de un autor que se llama Samehim. Los apellidos Samehim. Se basa en el modelo de Rush, ¿ok? ¿Cómo funciona el modelo de respuesta graduada? Básicamente es esto. Yo tengo 4 opciones de respuesta, ¿de acuerdo? Y esas 4 opciones de respuesta, en teoría, están reflejando qué tan grave es la respuesta de la persona. De manera que si la persona me responde en el primer nivel de respuesta, pues no es tan grave a que si me responde en el último nivel de respuesta, porque eso quiere decir que tiene mucha depresión. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con ese sentido? El modelo de respuesta gradual lo que prueba es que efectivamente las personas responden con esa lógica a la escala.
que el ítem inicial es el que menos dificultad demanda, es que menos depresión demanda para poder responderse, y que el último ítem es efectivamente el que mayor dificultad demanda. Si esa lógica no se cumple, entonces el ítem no nos sirve. ¿Por qué? Porque si de pronto la opción 3 es la que demanda más rasgo latente y la opción 4 demanda menos que la 3, entonces las personas que me respondan más alto en ese ítem no quiere decir necesariamente que tienen más depresión. ¿De acuerdo? O sea, el modelo de respuesta graduada es muy buen modelo para cuando tú tienes opciones de respuesta que van de poquito a mucho y quieres comprobar que efectivamente la lógica no solamente es esa en la respuesta, sino también es esa en la demanda de rasgo latente, es decir, en la demanda de depresión que vas teniendo. Hay otros modelos para respuestas múltiples, como el modelo de rasgo de punto ideal, que te dice cuál es la respuesta más popular. O sea, en este momento, ¿cuál sería la respuesta típica de las personas? Ese se aplica, por ejemplo, para ítems de totalmente de acuerdo, totalmente de desacuerdo, que ahí no va creciendo. Ahí es cuál es la respuesta más común. En totalmente de acuerdo, totalmente en desacuerdo, se llama modelos de punto ideal. Hay un modelo de respuesta de rank, de respuesta en rangos, que es de Muraki, que esto no es para orden, sino para poder establecer cuánta distancia existe entre el rango 1 y el rango 2, respuesta 1 y 2, cuánto entre respuesta 1 y 3, cuánto entre respuesta 1 y 4, y evalúa, por ejemplo, el nivel de dificultad uniforme entre cada una de las respuestas. Existen respuestas, existen modelos de ojiva normal, existen modelos explicativos en teoría TRI. Hay un chingo de modelos TRI, muchos, 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 muchos. ¿Ok? Bueno, pues este era el más óptimo para el de depresión. Entonces yo tomé ese, lo estimé, y lo primero que hice fue, pues, obtener la respuesta. Acuérdense que esto utiliza máxima verosimilitud. Entonces, esto que están viendo que está pasando aquí en pantalla es el proceso de máxima verosimilitud en vivo. ¿Ok? ¿Cómo se va estimando en vivo? Para tener menor la verosimilitud más probable a mis parámetros que le estoy pidiendo. Que en este caso no es solamente uno. Yo le estoy pidiendo 4 niveles de dificultad. Bueno, 3. Del 1 al 2, del 2 al 3 y del 3 al 4. Entonces yo voy a tener 3 betas diferentes, no solamente uno. Cada beta corresponde al nivel de dificultad del paso de la opción de respuesta 1 a la 2, de la opción de respuesta 2 a la 3 y el paso de la opción de respuesta 3 a la 4. Eso es lo que hace básicamente esto. ¿Ok? Entonces aquí está calculando en la matrix de información, se tarda un poquito, los modelos TRI son demandantes, sobre todo para la cantidad de datos que yo tengo, pero mientras, pues puedo pedirle algunas cositas acá, en lo que va calculando. Ahí está. Listo. Entonces, aquí están mis parámetros. Yo tengo nivel de rasgo de las personas. Bueno, más bien, alfa no es nivel de rasgo, este es nivel de discriminación. ¿Ok? Esto me dice qué tan bueno es el ítem discriminando a las personas. Beta 1 es nivel de dificultad. En este modelo, el nivel de dificultad va de -3 a +3. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un nivel de dificultad de -1, el siguiente es de 0.79 y el siguiente es de 1.39, se cumple la lógica, porque el primero te pide poquito, el segundo te pide más o menos, y el tercero te pide un poquito más. Pero no es un ítem demasiado difícil. Si lo notan, si es de una escala del -3 al +3, no te está pidiendo muchísimo para responderlo. ¿Cuáles son los ítems más difíciles? Aquí tengo un ítem difícil. ¿Por qué? Porque el salto, este es -1, este es 1.3 y este es 2. ¿Ok? Ya del -1, del -3 al +3, 2.1 es un ítem difícil. Te pide un nivel de depresión muy alto para poderlo responder. Este también es un ítem que te demanda un nivel de rasgo muy alto, 2.09. Y así puedo ir viéndolos. Puedo irlos viendo numéricamente, que esto se acostumbra en muchos lados, pero lo bonito en TRI es que es más padre verlos gráficamente. ¿Ok? Entonces se los voy a poner aquí. Esto es para configuración de tema. Y ahorita vamos a ver algo muy interesante. Esto que se va a calcular acá, y que les voy a exponer,
Esto no lo están pudiendo ver, ahorita lo ven. Listo. Esto son las funciones de información de cada uno de los ítems de depresión. ¿Ok? De la escala de depresión. Arriba tienen el ítem, R15, R16, R17, bla, bla, bla. Y abajo tienen su función de información. Entre más alta sea la función de información, más sombrerito parezca, más información aporta el ítem. Entre más plana, menos información. Entonces ustedes díganme, ¿cuáles ítems no vale la pena poner en una evaluación de depresión? R16. R16, está abajito, R16, R21, aquí está, el final, parte superior derecha. Luego en medio, R10 y R11, también los que están en medio ahí aplanados, para nada. Y podría probablemente R6 evaluar, a ver, quién sabe. Pero esto es lo que permite TRI. Esto es lo que nos está permitiendo saber qué ítems puedo yo sacar. No solamente porque no tienen una carga factorial que pueden tenerlo, sino más bien por la cantidad de información que puedo yo obtener. ¿Ok? Ahora, puedo obtener la información total del test, que es, de hecho, esta. ¿Ok? Esta es la función de información del test completa. Esto es la confiabilidad, pues, por decirlo así, completa del test. Eso es todo lo que me aportan los 21 ítems. Esto de acá son las betas para cada ítem. Y ahorita se las muestro. Aquí está. ¿La puedes ver, Joaquín? No, se ve un No. cuadro blanco. En chiquito sí se veía, pero ahorita ya no. Ah, sí, tampoco. Está el cuadro. Ya, ahora sí. Ok. Estas de acá son las funciones, estas que me indican el índice de dificultad. ¿Ok? ¿Por qué son tan diferentes a la primera que les enseñé? Porque funcionan distinto. La azul, que vas a ver, que siempre comienza arriba a la izquierda en todos los cuadritos, es la beta del primer ítem. ¿Ok? Del que no requiere casi dificultad. Por lo tanto, tú lo vas a responder en uno casi siempre, siempre que no tengas rasgo latente. Conforme vas avanzando a la derecha, esa curva se va haciendo así. Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Lo que indica que la siguiente, que es la amarilla, la tienes que ver siempre antes, el piquito siempre antes del verde. Siempre. Y vamos a revisar. En el R15 está antes del verde, en el R16 el amarillo está antes del verde, en el R17 está antes del verde, y así. En todas, ver que esté antes del verde. ¿Por qué? Que esté antes del verde me dice que el nivel de dificultad máximo que pide es previo, porque acuérdense que el nivel de dificultad está sobre el eje de las X, es previo al del verde. El del verde sería el paso del 3 al 4. Entonces, el paso del 3 al 4, que es el verde, siempre debe de estar enfrente del ítem amarillo. ¿Ok? Porque debe de demandar un poco más que el ítem amarillo. En teoría, los ítems más adecuados son los que en los picos no están tan alejados uno del otro. Mira el ítem R19. Está en la fila de hasta arriba, en la tercera. En el R19 yo tengo el pico amarillo, ligeramente abajito del pico verde, pero están más o menos al mismo nivel. Y las dos líneas que bajan, que son las dos gráficas del primero y el último, están casi a la par siempre. Ese ítem es muy parejo. Pide de manera uniforme, no solamente un nivel de dificultad creciente, sino que además te presenta probabilidades de respuesta de nivel muy similares. A diferencia de, por ejemplo, veamos el ítem R2, que está hasta abajo, el segundo, a la izquierda. Está R1 y R2. Ese R2 que está aquí abajo a la izquierda, ahorita te lo brillo, este que está aquí. Ese tiene un amarillo que sí está antes del verde, es decir, está en el orden correcto, pide menos nivel de dificultad, pero es mucho más probable responderlo en sí si tienes el nivel de dificultad de rasgo adecuado que el verde. El verde es mucho menos probable responderlo así, incluso si tú tienes el nivel de rasgo adecuado. Aunque te pida más,
aún así es menos probable que lo respondas en sí si tienes el nivel de rasgo adecuado. Entonces, esta gráfica me permite observar el comportamiento del paso que tienen los ítems en términos de su nivel de dificultad, que es básicamente lo que yo quiero. Eso es básicamente lo que yo estoy buscando. Si yo quisiera analizar ítem por ítem, también puedo hacerlo. Y aquí están las gráficas para poderlo hacer. Yo la dibujo y este es para el ítem 1 y a estas curvas se parecen más a las que yo te presenté originalmente. Y ahí es donde puedo ver el orden de respuesta. La línea azul es probabilidad del primero, del paso 0 al 1. El ítem amarillo, digo, la línea amarilla del 0, digo, del 1 al 2. Y del verde es del 3, del 2 al 3. ¿Ok? Ese paso me permite verlo. Pero aquí también puedo observar que el nivel de rasgo que yo tengo en cuanto a demanda entre uno y otro no es parejo. Si yo quiero pasar del 0, que más o menos está aquí, al 1, tengo esta distancia. Pero si yo quiero pasar del 1 al 2, tengo nada más esta de acá. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué me dice? Que los ítems no están acomodados de manera uniforme. No es real que sean intervalares, de hecho son ordinales. ¿Por qué? Porque no existe la misma distancia entre el 1 y el 2 y el 2 y el 3, el 3 y el 4. El nivel de rasgo que pido yo para que me respondan en 2 y para que me respondan en 3 es prácticamente el mismo. Y en algún momento se vuelve igual aquí. Si yo supero este punto, este nivel de rasgo, siempre te voy a responder a ese ítem arriba. ¿Ok? Incluso en este nivel, ya voy a tener dificultades. Te voy a borrar lo otro para que se pueda ver más fácil. En el nivel que está dibujado ahí, tengo una probabilidad por encima de... Ay, Dios. De, de- aquí está el punto 5 más o menos. Aquí. Esto es azar. ¿Ok? Entonces, yo superando esta línea, ya tengo más probabilidad de responder en sí que de responder en no. Entonces, yo a este nivel de rasgo que es 2, ni siquiera es muy alto porque mi nivel de rasgo, entre comillas, más alto estimado es 3. Yo ahí ya tengo de todas maneras bastante probabilidad de responderte que sí en varias cosas. ¿Ok? En 2 y en 3 es más o menos la misma probabilidad, que es esta que está acá. O sea, realmente no cambia mucho la probabilidad. Hay un solapsamiento en la probabilidad de responderte en esos ítems. Ese solapsamiento lo vemos aquí. Todo este cuadrito que está aquí en verde, bueno, que estoy coloreando o intentando colorear con mi pulso feo, es el solapsamiento que existe de responderte en sí, es cuando incluso tengo apenas un nivel de rasgo latente para poder responderte, se supone, en la opción 2, pero yo también ya podría responderte en la opción 3. Entonces, eso me permite ver que Dieter no es muy bueno discriminando a las personas que tienen un nivel de rasgo alto de un nivel de personas que tienen un nivel de rasgo bajo. Esto mismo podríamos hacerlo para eh, esto mismo podríamos hacerlo para escalas de personalidad, para escalas de personalidad psicopática, para escalas de ansiedad, de afrontamiento, de lo que tú quisieras. Y básicamente se aplica así. Es poco probable que se haga porque muy pocas personas manejan modelos TRI. No es tan sencillo estudiarlos como representa o como es tan común verlo en TCT, pero son, la verdad, estimaciones más poderosas. El problema, insisto, sigue siendo el tamaño de la muestra, ¿no? Creo que es el pero más grande que le podría yo encontrar a los modelos TRI, que son el tamaño de la muestra y aprender a dominar todos los modelos posibles, que eso es, la verdad, bastante complejo. Pero fuera de eso, son modelos más poderosos de lo que involucra el TCT, son modelos que te permiten estimar también nivel de precisión, nivel de confiabilidad, que es mucho más preciso, te permiten conocer algo de los ítems y te permiten conocer algo de las personas que también están trabajando. Yo al final de que eso ya fue mucho después, porque esto yo les dejo aquí abajito en este script y eso se lo regalo, cómo se hacen modelos confirmatorios en TRI. El modelo así tal cual como lo hizo Geoni, aquí dejo el script para poder hacer modelos confirmatorios
con el modelo de respuesta graduada, incluso cómo hacer modelo bifactorial, que está aquí y aquí está puesto, el modelo bifactorial en TRI. Y yo obtuve al final de eso una cosa que es se le llama nivel de severidad, que a partir del nivel de teta estimado, el nivel de rasgo latente de cada persona, te hace una gráfica en la que tú puedes observar cómo se distribuyen los niveles de rasgo latente de las personas y observar cuánto realmente del rasgo latente estimado tiene tu población. Y eso lo cotejas con lo que habíamos sacado al principio, que es esto, los rangos o los niveles de depresión. Entonces, hacia dónde se está inclinando y hacia dónde es más preciso la escala. La escala es más precisa en función de niveles moderados y severos. Es decir, que si tú se la aplicas a una persona que tiene un nivel bajo de depresión, es probable que el resultado que obtengas al final no sea tan adecuado. No es una escala para aplicarse en personas que no tengan ya un nivel de depresión. Es decir, no te sirve para poder diferenciar sanos y enfermos en población general. Te sirve para poder discriminar quiénes necesitan atención urgente y quiénes no tanto en ambientes clínicos. Eso es el descubrimiento general. Entonces, esta no es una escala que debería de aplicarse para población general, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esos son modelos TRI. Es una pequeña embarrada, obviamente, una pequeña muestra nada más. Pero a mí es el modelo de medición que más me gusta. Y eso que me gusta mucho el modelo de teoría clásica, pero se me hace mucho más potente el TRI. Y aunque se le ha relegado al contexto educativo, se me hace que es extremadamente potente para los modelos no educativos, para los psicosociales, solamente que hay que saberlo bien cómo aplicar. Y nada más. ¿Duditas o algún comentario? No, pues está muy, muy interesante y muy práctico, sí, sí, muy práctico. Ya, digo, por cuestiones de tiempo ya ahorita no es pertinente, pero las pruebas automatizadas no creo que Sí, sean muy, las CAT. los test automatizados no creo que sean muy justos y ya lo platicaremos cuando nos volvamos a encontrar. Sí, sí, hay una cuestión de debate, quizás por eso no se han generalizado, pero en teoría también pasan pruebas de imparcialidad, como las que nos enseñó Geometry. Entonces, pues se supone que son los test más justos que tenemos. Obviamente, hay algunas cosas que no se toman mucho en cuenta, que tiene que ver más sobre todo con psicología de la decolonialidad, sobre cuestiones de indígenas o sobre cuestiones del origen del educativo, que ahí sí yo también estoy en debate de si los exámenes son justos o no, pero no sé a qué te refieres, entonces quizás lo platicamos después. Ok, Pues entonces nos despedimos, Joaquín. Igual a quienes vean la grabación nos despedimos. Le voy a avisar a Mario que ya terminamos con esta sesión y pues espero que si necesitan algo, quieren o ocupan algo en algún momento, me puedan escribir con toda libertad. muchísimas gracias, Tona. Reitero lo que te he dicho antes, si no hubiera sido por tu ayuda, se nos hunde el barco. Muchas gracias y qué bueno que resultó así, en términos de que qué bueno que te ayude para algo y espero también haberles ayudado a los demás que estuvieron por acá. Sí, te aseguro que es un comentario generalizado, es a todos. Estamos muy agradecidos contigo. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por el apoyo, por estar aquí y nos estamos viendo entonces. Cuídense. Gracias, nos vemos. Bye bye.